Mesa de análisis de los jueves aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a Patricio Guajardo. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Álvaro, ¿cómo estás tú? Muy bien, bienvenido. Marco Moreno. Don Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos ambos para hablar, ahora sí, ya de frentón, del inicio de la campaña. Ya hemos visto videos, el texto entregado, el alineamiento de los partidos. Tu comentario, Pato. A ver, yo creo que más allá de las encuestas que señalan que hay una diferencia muy grande al en contra, yo creo que la campaña va a ser decisiva en este caso en particular. ¿Por qué? Porque el proceso, primero, como señalaba la misma senadora Jimena Rincón que estabas entrevistando, no es muy conocido, hay muchas ideas que no están claras, no es un proceso como el anterior en la cual había un debate excéntrico a veces, demasiado excéntrico y muy intenso, ahora fue todo muy de bajo perfil y bueno, entonces evidentemente hay un 30% del electorado que dice que no sabe qué va a hacer. De hecho, el único que sube, los indecisos. Los indecisos, exactamente. Entonces, algo está pasando. Y yo creo que los chilenos se van a interesar en el tema, o sea, y va a ser intensa la campaña. Yo creo que la campaña es clave, particularmente en este plebiscito, porque tiene que hacerle sentido a la gente ir a votar, a pesar que sea obligatorio, pero tiene que hacer sentido a la gente ir a votar por un concepto, porque aquí no estamos hablando de personas que se votan, sino que de una constitución, de un marco jurídico. Que siempre es más complejo. Es más complejo. Marco, y a ver, hay muchos que hablan de una suerte de fatiga constitucional, de cierto cansancio del debate. ¿Cuánto podría influir eso? Yo creo que bastante, porque eso se expresa en el desinterés que hay, ¿no? A diferencia del proceso anterior, donde había mucho interés, había mucha información, hoy día tenemos esos dos elementos adversos, ¿no? Eso está haciendo que el despliegue de las campañas todavía, tanto en el oficialismo como en la oposición, ¿no? El oficialismo mayoritariamente está por la opción en contra y la oposición está mayoritariamente por la opción a favor. En el oficialismo vemos que todavía no logra articularse adecuadamente un relato que es necesario para esta definición. Es difícil decir cosas en abstracto, porque se necesitan cuestiones muy concretas y eso es fundamental en una campaña que además va a ser corta, ¿no? Vimos la conformación del comando el día de ayer, ¿no? Un tanto débil, esta idea siempre en el mundo progresista de cuotear los espacios, ¿no? A diferencia de lo que pasa en el otro comando del oficialismo, donde es más profesional, ¿no? Se entiende que esta es una campaña que hay que ganar usando adecuadamente las técnicas modernas de marketing electoral, y creo que eso está mejor fundado. Ahora, la diferencia o la dificultad que tiene, creo yo, la oposición es que las derechas no se han logrado alinear. Hay un sector que todavía, ¿no es cierto?, está siendo muy crítico, que está yendo por el en contra, el diputado Rojo Edwards, varios diputados, perdón, el senador, varios diputados, personajes como los hermanos Kaiser, el arquitecto Poduje, en fin, por dar algunos nombres, Teresa Marinovich, lo que te demuestra que hay una dificultad en las derechas también. Entonces, las dos campañas están empezando con algunas dificultades, pero vamos a ver entonces a partir del 17 de noviembre qué es lo que muestran. ¿Cuánto pueden empezar los díscolos que menciona Marco? A ver, yo creo que van a pesar menos de lo que se piensa. Está empezando en estos momentos de indefiniciones, de incertidumbre, de que no se sabe lo que piensa. Segundo, va a ser una campaña de partidos. ¿Para qué estamos con cosas? Los partidos tienen que tomar una posición contra, a favor, y esos díscolos, particularmente a la derecha, van a ser menos interesantes en el debate que se va a ir produciendo. A ver, yo creo que va a haber dos personajes clave. Habían trascendido, por lo menos los trascendidos que yo tenía, era que ni Evelyn Matei ni Kast iban a ser protagonistas relevantes de la campaña. Bueno, Evelyn Matei dijo, bueno, no tengo días libres. Para justamente no presidencializar el proceso. Bueno, aquí claramente Evelyn Matei dijo algo distinto, no sé las razones, pero algo distinto. Y Kast se nota que está apostando claramente a tener un rol protagónico, y lo dijo que debe tener un rol protagónico, incluso hubo una fuerte planteamiento a los díscolos, es decir, que no sabían lo que estaban haciendo y que estaban enredando el panorama, etcétera. Ahora eso, Pato, es porque Kast también se juega más, ¿no? Bueno, pero te insisto, yo los trascendidos que tenía de antes era que ninguno iba a presidencializar y que pretendían, Marco, como colocar a esto un plebiscito al gobierno Boric. Claro. Esa era la... Pero ojo con lo que dice Patricio, porque
este intento de José Antonio Kast de convertir esta en una elección con un componente mucho más político también implica un costo para él. Sí, porque esto puede ser un plebiscito Exacto. también sobre la figura de José Antonio Kast y su capacidad de liderar y de conducir a un sector político. Marco, Por eso que Evelyn Matei echa un poco pie atrás, ¿no es cierto? Sí. Se resta un poco de la campaña. Es curioso porque lo que baja en la última encuesta Criteria que se conoció hoy día, 6 puntos. lo que baja el en contra no lo capitaliza el a favor. Entonces, No, sube 2 puntos. Claro, sube 2 puntos ahí. Hay una situación extraña, ¿no es cierto?, que va a haber que mirar con mucha detención porque no se está capitalizando eso que pierde en la opción en contra. De todas maneras, ahora el en contra también tiene algo raro que explicar, porque ¿cómo le van a decir a la ciudadanía, mire, acá está Lautaro Carmona y está Johannes Kaiser? ¿Cómo se explica eso? Sí, bueno, son de las situaciones que se dan en estos desalineamientos que se producen especialmente en la derecha. Lo de la derecha es sorpresivo, ¿no? Porque yo creo que hay también un intento de disputar el liderazgo de José Antonio Kast con vista a lo que pueda ocurrir después del plebiscito. Pero efectivamente se produce alguna confusión, hoy día se inscribieron los pactos, ¿no? Y evidentemente eso es lo que podría ayudar a aclarar un poco las visiones, pero es raro lo que comenzamos a observar en términos de que confunde a la ciudadanía, una ciudadanía que está poco interesada, que no tiene mucha información y además en donde los rostros pueden llegar a confundir en algunos casos. Totalmente. Como en este que estamos planteando. Pero por eso te digo que la campaña es clave y va a ser muy relevante porque va a generar justamente decisiones y los rostros que participen. Y yo comparto lo que dice Marco, que Kast está jugando la presidencial y está tirando toda la carne a la parrilla, ¿no? Sí, vamos a ver cómo sigue eso. Les quiero preguntar por otro de los grandes temas de la jornada que tiene que ver con este informe del Contralor, un informe contundente que además ha generado muchas reacciones y que da cuenta que el caso convenio, el caso fundaciones era una cosa que se daba en todo el país, en 15 regiones, o sea, prácticamente en Aysén, entiendo, la única que no se dio. La única que no se dio. Sí. No dijo el Contralor la palabra mecanismo, pero les pareció, digamos, ¿no? O sea, yo creo que si habían dudas o si se quería de alguna manera limitar el problema a Democracia Viva y a la región de Antofagasta, eso quedó claro hoy día que eso no es así. Primero, hay un modus operandi, esto no es casual, o sea, hay un proceso que se fue llevando a cabo en todas las regiones, la seremía. A mí me llama mucho la atención, te lo digo sinceramente, Álvaro, las declaraciones en el comité de Miguel Crispi que me parecieron absolutamente poco creíbles, para serte franco, cuando él señala que se enteró por un rumor, el rumor y que llama a la subsecretaria de Vivienda, que al final va a ser la única que va saliendo del ministerio donde se han generado todo este tipo de situaciones. O sea, sinceramente, Crispi tuvo un rol gravitante y muy determinante cuando era subdere en la selección de los seremi, en los traspasos, y hay claramente una política y un modo operandi. Sí, ahí la complejidad y una de las cosas que decía el Contralor es que la mayoría de los antecedentes que ellos han encontrado es que cuando se otorgaba un convenio, esto iba asociado prácticamente de manera inmediata a la contratación de personas, y ahí están los favores políticos. Claro, y eso te muestra la actitud de los mecanismos de control, que es lo que muestra el informe de la Contraloría, en una noticia que es mala también porque se había hecho un esfuerzo por traspasar competencias a los gobiernos regionales y de esa manera descentralizar mayormente el país, pero esto pone absolutamente en duda, claro, sí. Y afecta que poco duró el efecto panamericano, ¿no? Porque en pocos días se ha diluido completamente, el gobierno vuelve a estar arriba de la agenda, no por cosas positivas, sino que por estos hechos, porque efectivamente es quien está gobernando hoy día, quien tiene la responsabilidad de ejercer los controles, ¿no es cierto?, y haber de alguna manera puesto mecanismos para evitar justamente que esto se produjera, ¿no? Y con la sistematicidad que fue, porque estamos hablando de las 15 regiones, estamos hablando de los 13 gobiernos regionales también, se han verificado algunas situaciones irregulares. Entonces, esto habla de una situación que daña el corazón de lo que había sido siempre el discurso de quienes gobiernan hoy día, ¿no? Que habíamos llegado a cambiar la política con un estilo y práctica distinta, y eso es lo que ha quedado en duda. Sí, bueno, esa promesa generacional. Yo creo que lo confirma. O sea, han cambiado las prácticas de la política y lo han hecho de manera talentosísima. Yo te diría el Contralor. O sea, una cosa es la corrupción, que yo creo que ha existido en todos los gobiernos y eso tenemos datos. Pero una cosa estructurada,
coordinada y que se transforma en un modo operandi para sacarle la plata a la gente más pobre del país, eso no lo habíamos visto. Eso es más sofisticado, dices tú. Bien, Sin vamos lugar a a dudas. ver cómo sigue esto. Pato, Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los jueves. Buenas noches. Vamos a